Durante años, él la maltrató sin ningún motivo. La humillaba, no le hacía caso y hasta la obligaba a dormir en el piso. Elena se aguantó todo: gritos, desprecios y castigos injustos. Su único error fue quedarse callada y seguir amando. Pero Rubén, su marido, se sentía el dueño de todo, aunque ignoraba algo muy importante: que la vida se da cuenta de todo y cuando te pasa la factura, no te avisa. Hoy verás cómo una mujer destrozada por dentro logró levantarse desde lo más hondo, y cómo ese hombre que se creía invencible terminó enfrentando su peor miedo. La casa de Elena y Rubén estaba al final de una calle de tierra, justo donde las piedras sueltas hacían que cualquiera se tropezara si no miraba bien por dónde iba. Por fuera parecía un hogar normal, con su tendedero, cortinas viejas y un silencio total. Pero adentro había algo más que silencio. Elena, que era delgada y siempre andaba con el cabello trenzado, llevaba años caminando de puntitas en su propia casa. Cualquier ruido fuerte o un plato mal puesto podía ser la excusa perfecta para que Rubén empezara a gritar. O algo peor. Rubén era un hombre de voz gruesa e imponente, con una presencia que obligaba a todos a bajar la mirada cuando él pasaba. En el pueblo lo conocían como el hombre de las herramientas, porque era mecánico desde los 17 años. Nadie hablaba mal de él, nadie sospechaba nada. Pero Sara, su hija, sí sabía la verdad. Desde chiquita aprendiera a leer los gestos de su mamá como si fuera un idioma secreto. Si Elena la miraba fijo mientras Rubén hablaba, significaba que debía callarse. Si apretaba los labios, era mejor encerrarse en el cuarto. A los 15 años, Sara conocía más el miedo que muchas mujeres adultas. «¿Otra vez arroz?», gruñó Rubén tirando el tenedor sobre el plato. «¿Ya parece que esto es comida?». Elena pasó saliva. «Es lo que hay, Rubén. Todavía no pagan lo del trabajo». Él la miró, se levantó sin decir nada y con la misma calma con la que uno mueve una silla, volteó el plato. El arroz y los frijoles quedaron regados sobre la mesa. Elena ni siquiera parpadeó. Sara apretó los puños debajo de la mesa. Nadie dijo nada. Ese tipo de escenas eran pan de cada día. Rubén no ocupaba a gritar para castigar. Lo hacía con gestos, con desprecio o ignorándolas. A veces usaba palabras hirientes. Otras veces era un portazo, dejar de hablarles por días o una amenaza escondida. «Si te largas no te llevas nada», le soltó una vez mientras fumaba en la ventana. Ni a la niña, ni ropa, ni nada. Elena nunca le contestó. Solo agachó la cabeza como si sintiera que no merecía algo mejor. Pero las cosas no siempre fueron así. Hubo una época, hace muchísimos años, en la que Rubén era diferente. O al menos eso pensaba Elena. Cuando se conocieron, él era un joven fuerte y trabajador que le llevaba dulces del mercado y la hacía reír. Pero con el tiempo, su forma de ser se fue amargando. Las risas se cambiaron por órdenes y después por castigos. Elena dejó de tener sueños, dejó de arreglarse y dejó de platicar con sus vecinas. Todo lo que ella hacía le molestaba a Rubén, y aunque él jamás le puso una mano encima para pegarle, su forma de castigarla dolía más. La hacía sentir que no existía. Una vez, Elena llegó del mercado 5 minutos tarde. La carne estaba más cara y perdió tiempo comparando precios para ahorrar. Rubén no dijo nada, no hacía falta. Esa noche no le habló, ni al día siguiente, ni al que seguía. Pasó una semana entera en la que solo le hablaba a Sara y hacía como si Elena fuera invisible, como si fuera un mueble más o simplemente aire. Un día, Sara llegó llorando de la escuela. «Papá me gritó frente a todos porque no lo saludé». Elena la abrazó muy fuerte, pero se quedó callada, porque sabía que reclamarle a él solo empeoraba las cosas. Lo sabía porque ya lo había intentado antes. Lo que Rubén no sospechaba era que ese mismo día, mientras él dormía la siesta en su hamaca vieja, Elena tomó una decisión. Una decisión callada, pero con mucha fuerza. Abrió una caja vieja donde guardaba papeles, un diploma de costura, una carta de su madre y una lista de precios de telas. También había un sobre cerrado que nunca se había atrevido a tocar. Tenía el recibo de una máquina de coser usada que su mamá compró hace años y que estaba guardada en la bodega, llena de polvo y tiliches.
Elena lo agarró entre sus manos y suspiró profundo. Esa noche, mientras Rubén roncaba fuerte, Elena escribió en un pedazo de papel: «Con o sin tu permiso, esto se va a acabar». Elena conocía cada rincón de esa cocina. Sabía qué tablas del piso hacían ruido, qué puertas chillaban y cuánto tardaba el café en hervir antes de tirarse. Era su manera de evitar que Rubén se enojara. Esa mañana, Sara no duró bien. Escuchó cómo Rubén insultaba a su mamá porque no encontraba su camisa limpia. Elena no se defendió, solo pidió perdón, como hacía siempre. Rubén se fue temprano, cerrando la puerta con un golpe seco. Elena cerró sin decir nada. Fue a la cocina, prendió la estufa y empezó a hacer el desayuno. Arroz de ayer recalentado y un solo huevo para repartir entre las dos. Sara entró callada, se sentó y se quedó mirando a su mamá. Tenía la trenza deshecha y una quemadura en el brazo. No le preguntó qué pasó, porque ya lo sabía. «Mamá, come, mi amor, antes de que se enfríe», dijo Elena sin verla a los ojos. En esa casa el dolor no se platicaba, se tragaba. Se acumulaba como la mugre detrás del refrigerador, donde nadie la ve, pero siempre está ahí. Por años, Elena pensó que era mejor quedarse callada, que si no peleaba, todo se iba a calmar. Pero no fue así. Rubén se puso más grosero con los años. Ya no necesitaba una razón para gritar, le bastaba con que algo no estuviera a su gusto. Una tarde, a Elena se le rompió un vaso sin querer. Era de los pocos que quedaban del juego que le regalaron cuando se casaron. Rubén lo vio desde la sala. «¿Eres tonta o qué?», le soltó con desprecio. «Cada día sirves para menos». Elena se agachó a juntar los vidrios sin decir una sola palabra. Se cortó y sangró un poco, pero no se curó. Siguió cocinando, lavó los trastes y colgó la ropa, como si su propio dolor no valiera nada. Esa noche, Sara entró al cuarto de su mamá en silencio. La vio sentada en la cama, con los pies hinchados y las manos cansadas. «Mamá, ¿por qué dejas que te hable de esa manera?». Elena bajó la mirada. No dijo nada. Sara insistió: «Tú no eras así. Antes te reías y me contabas historias». «Hay cosas que cambian, hija. Uno no siempre puede hacer lo que quiere». «Pero no estás en la cárcel», dijo Sara casi susurrando. «No tienes cadenas, mamá». Elena la abrazó fuerte, pero no respondió, porque la verdad es que sí las tenía. No en las manos ni en los pies, sino en la mente, en el miedo y en la costumbre, en la culpa de creer que tal vez sí merecía que la trataran así. Una vez, cuando eran jóvenes, Rubén le gritó en la calle porque ella no contestó una llamada. Elena, por la vergüenza, quiso irse, pero él la agarró del brazo con mucha fuerza frente a todos. «Eres mía, que no se te olvide», le dijo. Y esa frase se le quedó grabada como un tatuaje que no se ve. Durante años, Elena pensó que amar era aguantar, que sufrir era lo normal y que las mujeres fuertes eran las que no se quejaban. Pero en ese silencio se fue apagando. Se le olvidó lo que le gustaba, lo que soñaba y lo que quería para ella. Rubén se había adueñado de todo, de su voz, de su tiempo, de su valor y hasta de su voluntad. Una noche Rubén no llegó a dormir. Se peleó con un cliente, tomó de más y se quedó en el taller. Elena durmió con la ventana abierta. Por primera vez en mucho tiempo, pudo descansar. A la mañana siguiente, mientras Sara se arreglaba para ir a clases, Elena abrió el closet, sacó una bolsa vieja con hilos y telas y la puso sobre la mesa. Ya no era solo una idea, era el comienzo. Sara tenía 15 años, pero su mirada se veía mucho más madura. En la escuela todos creían que era una niña tímida y callada, metida en su propio mundo. Pero no era eso. Era que en su casa aprendió a sobrevivir sin hacer ruido. Rubén se sentó a la mesa sin saludar a nadie. Prendió la tele y las noticias llenaron la sala con ruidos fríos. Elena sirvió los platos con arroz y lentejas. No hubo dinero para carne. ¿Otra vez sin carne?, se quejó Rubén sin dejar de ver la pantalla. ¿Para qué estás en esta casa si no sirves ni para eso? Sara apretó el tenedor con fuerza.
Lo hizo tantas veces que ya era una reacción automática. Pero esta vez no bajó la cabeza. Lo miró directamente a él. No dijo nada, pero Rubén sintió esa mirada en la nuca. Volteó, la miró con desprecio y le dijo: «Y tú no te metas, tú vas por el mismo camino». Ninguna de las dos contestó. Después de cenar, Elena lavaba los platos mientras Rubén veía tele en la sala. Sara se quedó en la cocina, viendo cómo su mamá se agachaba con dolor para alcanzar una olla. «No tienes que aguantar más, mamá», le susurró. «Te lo digo en serio». Elena la miró un momento, pero no dijo nada. Sara entendió que su mamá ya no tenía palabras, no porque no tuviera voz, sino porque tenía demasiadas heridas. 2 días después, una vecina pasó a dejar una caja con limones. Rubén estaba en el patio y al verla, le gritó a Elena desde adentro: «Dile que no ocupamos limosnas, aquí no vivimos de sobras». La vecina, apenada, dejó la caja y se fue callada. Elena sintió mucha vergüenza. Al cerrar la puerta, Rubén le aventó el trapo de la cocina. «¿Te gusta dar lástima? Por eso estás tan flaca y acabada. De seguro andas de chismosa contando tus penas en el barrio». Sara escuchó todo desde su cuarto y salió rápido. Caminó por el pueblo con el corazón apretado y una sola pregunta: ¿por qué nadie hace nada? Pero en ese pueblo todos sabían, pero nadie decía nada. Rubén era un hombre trabajador y responsable ante los ojos de todos. Nadie se imaginaba lo que pasaba en esa casa, o tal vez no querían saberlo. Esa noche Rubén llegó de muy mal humor. Elena no había planchado su camisa favorita. Él la tiró al suelo y la pisó como si fuera basura. Sara lo vio todo desde la escalera y ya no pudo ver a su madre a los ojos, porque no entendía cómo podía seguir aguantando eso. Elena se encerró en el baño a llorar en silencio. Sara le pegó a la pared de su cuarto. Tenía un grito atorado en la garganta. Nadie la oía, pero ese día tomó una decisión. Empezaría a ahorrar, aunque fuera con las monedas de su comida o vendiendo dulces en la escuela, porque su madre tenía que salir de ahí algún día. Al día siguiente, Sara guardó 3 dulces y los vendió en clases. Nadie sospechó nada. Con ese dinero compró más dulces. En una semana ya tenía una cajita de cartón con golosinas y una libretita para anotar lo que ganaba. No era mucho dinero, pero para ella era el camino a la libertad. Afuera, Rubén dormía en el sillón como si nada. Roncaba fuerte, con una cerveza vacía en la mano. Adentro, las 2 mujeres respiraban diferente. Elena, como quien aún espera permiso para vivir. Sara, como quien ya no piensa pedirlo. Rubén se fue temprano. Tenía que arreglar una camioneta y estaría todo el día en el taller. Elena esperó a que el carro se alejara y levantara polvo. Solo entonces fue hacia la bodega. La puerta de madera chilló al abrirse. Entró, cerró con cuidado y prendió una linterna que tenía escondida. El lugar olía a humedad. Buscó entre las cajas hasta encontrar una especial, una caja de zapatos con un listón azul. Adentro estaba el sobre que guardó hace 10 años cuando murió su mamá. Lo abrió con las manos temblorosas. Estaba el recibo de la máquina de coser con el nombre de su madre. La máquina estaba en una esquina, tapada con una manta vieja. Elena la destapó con cuidado, como si se reencontrara con alguien querido. Su corazón latía rápido al tocar el metal frío. La máquina seguía ahí, lista para trabajar. Sacó un cuaderno donde su mamá anotó cómo coser pantalones y blusas sencillas. Cada página tenía una letra muy clara. Al fondo había un pedazo de tela con flores bordadas. Elena lo acarició con los dedos. Esa tarde, después de cocinar, regresó a la bodega. Sara no estaba y Rubén tampoco. Era su momento. Llevó la máquina a la cocina y la puso en la mesa. Suspiró, buscó hilos y agujas. Probó con una camisa vieja de Sara. El sonido de la aguja subiendo y bajando le resultó familiar, como si algo dentro de ella despertara. Al principio le costó trabajo. La tela se atoraba y la aguja se dobló. El hilo se enredó, pero no se rindió. Cuando Sara llegó y vio a su mamá con la máquina, no dijo nada, solo sonrió. Elena no ocupó decir nada tampoco. Esa noche Rubén llegó sucio y de mal humor. Elena ya había guardado todo y limpiado la mesa. No dejó ni un rastro. Pero al día siguiente volvió a sacarla, y el día siguiente también.
Cada vez que él no estaba, Elena cosía. Primero cosas suyas, luego una blusa para Sara. Después arregló un cojín del sillón. Le devolvía la vida a lo que estaba viejo. Un sábado, mientras Rubén dormía la siesta, Sara le llevó una bolsa con ropa vieja de una amiga. Dijo que si puedes arreglarla, te la puedes quedar, susurró. Elena la guardó rápido. Semanas después, Sara llegó emocionada. Una señora pregunta si puedes arreglarle una falda. Le dije que sí. ¿Quién es?, preguntó Elena con nervios. La mamá de Camila. Dice que te paga lo justo. ¿Te avientas? Elena tuvo miedo, pero algo adentro de ella fue más fuerte. Dile que sí, respondió. Al día siguiente la señora tocó la puerta. Elena la atendió rápido antes de que Rubén despertara. Agarró la falda y prometió tenerla lista en 3 días. Esa noche cosió mientras Sara vigilaba la ventana. Cada puntada era un secreto entre las dos, una prueba de que sí podía empezar algo nuevo. Al terminar, dobló la falda con cuidado, la puso en una bolsa y la escondió bajo el lavadero. Nadie podía verla todavía. Por primera vez en años, la casa no olía solo a miedo, sino a esperanza y tela nueva. La falda de la señora Rosa era de algodón celeste y tenía el cierre roto. Era un trabajo de un par de horas, pero para Elena era su gran examen. Rubén anda insoportable porque no había mucho trabajo en el taller y un cliente no quiso pagarle. Por cualquier cosa se enojaba. Elena trataba de no hacer ruido ni hablar. ¿Y esa bolsa?, preguntó Rubén una noche viendo la bolsa de la falda. Es arroz, mintió Elena. Me lo dio la vecina. Rubén no la revisó, solo la hizo a un lado. Esa noche Elena cerró la cocina, puso una silla para que no entraran y sacó la máquina. Sara se sentó cerca a vigilar. ¿Segura que no te oye?, susurró Sara. Con la tele tan fuerte, ¿no? La aguja empezó a moverse. Elena estaba nerviosa, pero sus manos recordaban perfectamente qué hacer. Parecía que su cabeza había olvidado, pero sus dedos no. De repente se oyó un ruido al fondo. Elena apagó la máquina rápido. Solo fue Rubén yendo al baño. Esa fue la primera señal de lo peligroso que era coser a escondidas. 2 días después, la señora Rosa volvió. ¿Ya quedó la falda? Sí, aquí tiene. Elena se la entregó temblando. Rosa quedó encantada y le dio un billete de 20 pesos. Te iba a dar 15, pero quedó mejor que nueva. ¿También haces blusas? Elena dijo que sí con la cabeza. Rosa prometió regresar. ¿Cuánto te dio?, preguntó Sara en voz baja. 20 pesos. Elena fue al cuarto, puso el dinero en una caja y la guardó bajo la cama como si fuera un tesoro. Esa noche Rubén llegó borracho y empezó a quejarse de todo. Elena lo ayudó a sentarse. ¿Por qué no te largas con tu mamá?, balbuceó él. Elena no contestó. Le dio un vaso con agua y se fue. Sara seguía despierta. Mamá, ¿y si encuentra la caja? No la va a encontrar, y si lo hace, empiezo otra vez. Elena se acostó, pero antes anotó en una libreta. Trabajo 1, falda, Rosa, 20 pesos. Desde ese día, Elena anotaba todo para saber cuánto le faltaba para escapar. Pero Rubén no era tonto y notaba que Elena estaba cambiando. Una tarde Rubén llegó empapado por la lluvia y muy enojado. Entró pateando una silla. ¿Dónde está mi toalla seca?, gritó. Está en el perchero, dijo Elena con miedo. No está. ¿Tan difícil es hacer una cosa bien? Sara se quedó helada. El grito le dolió, pero esta vez no se quedó callada. Rubén se acercó a Elena con mucha furia. ¿Qué haces todo el día? ¿Por qué la casa está igual? Sara se levantó y caminó hacia ellos. Ya basta, dijo con voz fuerte y clara. ¿Qué dijiste?, preguntó Rubén sin poder creerlo. Que ya basta. No tienes derecho a tratarla así. Rubén dio un paso hacia ella. ¿Quién te enseñó a hablarme así? Tú mismo, a punta de gritos y miedo, respondió Sara. Elena se puso en medio. Déjala, dijo Elena viéndolo a los ojos. Rubén bufó y se encerró en su cuarto con un portazo. ¿Por qué no lo habías parado antes?, preguntó Sara. Porque tú eres más valiente que yo, dijo Elena llorando. Al día siguiente, Elena aprovechó para terminar sus trabajos. Ella y Sara se movían como un equipo. Rubén no dijo nada del pleito, pero miraba a Sara diferente.
Sabía que ya no le tenía miedo. En el almuerzo, Rubén dijo: «Una hija debe respetar a su padre». Sara contestó: «El respeto se gana». Rubén se fue y cerró la puerta fuerte, pero Elena ya no fue a pedirle perdón. Fue la primera vez que hablaron sin bajar la voz. Rubén empezó a llegar más tarde y a quedarse en el taller. Elena estaba cosiendo cuando Sara le dijo: «Voy a vender dulces en la feria del colegio». Elena solo sonrió y asintió. Rubén seguía ahí, pero ya no mandaba sobre ellas. Por fin estaban hablando. Una noche tranquila, Elena terminaba una blusa verde para la señora Rosa. De pronto, Rubén entró azotando la puerta. Venía mojado y cansado porque un cliente le regateó el precio. Se detuvo al ver la cocina y vio la máquina de coser. «¿Qué es esto?», preguntó enojado. «Es solo una máquina. La señora Rosa me pidió unos arreglos», dijo Elena. «¿Arreglos? ¿Desde cuándo pasan cosas en mi casa de las que no me entero?» «No es nada, solo ropa que deja unas monedas». «¿Estás ganando dinero?», preguntó Rubén confundido. «Sí», dijo Sara. «Le pagaron 20 pesos por una falda». Hubo un silencio total. «¿Tú has estado ganando dinero?», repitió Rubén. No se veía enojado, se veía sorprendido y con mucha duda. «¿Por qué no me dijiste?». Tenía miedo de cómo ibas a reaccionar y también quería buscar una forma de salir adelante. Rubén se quedó viendo las manos de Elena llenas de hilos. Finalmente, dio un paso atrás. «No sabía», dijo él con la voz apretada. «No sabía que podías». No terminó la frase. Elena no lo interrumpió. Rubén se quedó callado, con una mezcla de sorpresa y algo parecido al respeto en su mirada. Era la primera vez en años que Elena lo veía sin esa pose de autoridad, sin gritos ni castigos. Simplemente no sabía qué decir. Ese momento cambió algo. Se abrió una grieta en la forma en que Rubén veía a su esposa. Una grieta que no iba a ser nada fácil de cerrar. Elena sentía que algo estaba cambiando dentro de Rubén. Desde aquella feria escolar donde vio a su hija vendiendo dulces, su silencio se volvió más largo y pesado. No gritaba tanto, pero sus ojos reflejaban una rabia guardada. Cada vez que miraba a Sara, su cara se ponía dura. No decía nada, pero la juzgaba. Una noche, mientras Elena cosía en la sala, Rubén se levantó de la mesa sin hablar. Llevaba días observando cómo ella trabajaba en la máquina vieja, haciendo delantales, tomando medidas y contando dinero junto a su hija. Y ese día, algo dentro de él explotó. Entró a la cocina y vio la máquina sobre la mesa llena de telas. «¿Qué haces con esto?», preguntó con voz seca. «Estoy trabajando. Me encargaron unos delantales». «¿Y desde cuándo tienes permiso para poner un negocio aquí?». Elena lo miró sin gota de miedo. «No necesito permiso para cuidar de mi hija». Rubén dio un paso hacia ella. Sus manos temblaban de pura furia. «¿Ahora te crees más que yo porque vendiste unos trapitos?». Sara escuchó el pleito desde su cuarto y llegó corriendo con la voz temblorosa. «Papá, por favor, no». Rubén la volteó a ver con los ojos rojos de coraje. «Esto no es asunto tuyo». Y con un movimiento brusco, empujó la máquina de coser. La máquina cayó al piso con un golpe seco. Se le rompió una pata y las piezas rodaron por todos lados. Elena se puso frente a él con el pecho agitado. «Basta, Rubén, ya no más. Tú no me vas a decir qué hacer en mi casa». Sara agarró a su mamá del brazo. «Mamá, vámonos, por favor». Elena vio la máquina en el suelo, luego a su hija y al final al hombre que alguna vez creyó conocer. En ese instante, algo en ella cambió para siempre. «Agarra tu mochila», dijo sin gritar. «Nos vamos». Rubén se rió, sin poder creerlo. «¿A dónde piensas ir? Nadie las va a recibir». Pero Elena ya no le hacía caso. Entró al cuarto, agarró una bolsa, metió 3 mudas de ropa, un poco de dinero y sus papeles. Sara hizo lo mismo sin preguntar nada. Salieron sin hacer ruido y sin mirar atrás. Caminaban por la calle mojada bajo la luz de un poste que fallaba. No sabían a dónde ir,
Solo sabían que ya no podían estar ahí. Caminaron 3 cuadras hasta llegar a la casa de una tía lejana, la única que no se había alejado por completo. «Tía, perdón por la hora. ¿Podemos quedarnos una noche?» La mujer las vio desde la ventana. Las vio empapadas y con los ojos llenos de miedo. «Pasen, mija, aquí hay lugar». Esa noche Elena no pegó el ojo. Se quedó viendo el techo de lámina mientras Sara dormía a su lado, abrazada a una almohada vieja. Su corazón latía como si estuviera corriendo una carrera. Se sentía vacía, pero al mismo tiempo ligera. Al día siguiente, la tía les dio café con pan. Nadie hizo preguntas incómodas. Elena agradeció en silencio. «Pueden quedarse unos días, luego vemos qué hacer». Sara le apretó la mano bajo la mesa. «Estoy contigo, mamá». Por primera vez en muchísimos años, Elena sintió que estaba empezando de nuevo, aunque fuera desde cero. Elena ya llevaba 3 días en casa de su tía Rosa. Dormía en un colchón delgado en el piso junto a Sara. Su ropa seguía en la misma bolsa negra con la que escaparon. Cada noche miraba el techo esperando que las cosas mejoraran por arte de magia, pero sabía que no sería así. Ahora todo dependía de ella. Sara se levantaba temprano para barrer el patio, lavar trastes y colgar ropa con su tía. Trataba de no verse triste, pero a veces se le salían las lágrimas cuando pensaba que nadie la veía. Elena la miraba desde la cocina aguantándose las ganas de llorar. Una tarde, mientras lavaba unas cosas, la tía Rosa le habló con firmeza. «Mija, ¿cuánto hace que no trabajas con tus manos?» «Años. Solo hacía encargos chiquitos en la casa, nada más». «¿Y todavía sabes coser?» «Sí, supongo que sí», dijo Elena encogiéndose de hombros. Rosa fue a su cuarto y regresó con una bolsa llena de telas viejas, sábanas y fundas manchadas. «Todo esto lo iba a quemar la vecina, pero pensé que tú podrías darle vida». Elena abrió la bolsa y tocó las telas como si fueran tesoros. En todos esos pedazos de tela veía una oportunidad. «Tal vez pueda hacer delantales, servilletas o bolsitas para empezar». «Hazlo. Si quedan bien, el sábado te llevo al mercadito. Ahí la gente busca cosas que sirvan y que no sean caras. Si quieres, vendes». Elena pasó saliva. No era la gran solución, pero era algo propio. Esa noche sacó aguja e hilo prestados y unas tijeras sin mucho filo. No tenía máquina, pero sus manos no habían olvidado el oficio. Cortó la primera bolsa, marcó la segunda, y para cuando terminó la tercera, tenía los ojos llorosos. Sara se acercó para ayudarle. Le pasaba la tela, detenía los bordes y planchaba los dobleces. La cocina se volvió su taller. Se rieron cuando algo salió chueco y se abrazaron cuando la primera bolsa quedó perfecta. Durante los días siguientes, el comedor fue su centro de trabajo. La tía cocinaba en un lado y ellas cosían en el otro. Cada pieza terminada era una pequeña victoria. Elena sentía que con cada hilo estaba reconstruyendo su vida. «¿Te acuerdas de los vestidos que me hacías para las fiestas?», preguntó Sara. «Claro, no había otro igual en toda la escuela», respondió Elena con una sonrisa. El sábado llegó y Rosa las llevó al mercado en su camioneta vieja. Rentaron media mesa en medio de un panadero y una señora de jugos. Elena puso sus cosas sobre un mantel prestado. Sara puso un letrero que decía «Hecho a mano por Elena». La primera hora no vendieron nada y el calor estaba muy fuerte. Elena sentía un nudo en el pecho, pero entonces una mujer se acercó. «¿Esto lo hizo usted?» «Sí», respondió tímidamente. «Se ve que está muy bien hecho. Me llevo 2». Luego vinieron más clientes. Una señora pidió 3, un niño compró una para su abuela y otra mujer preguntó si hacía cosas por encargo. Sara daba el cambio y anotaba los pedidos en un papel. Elena, emocionada, atendía a todos con manos temblorosas. Pero lo más importante, estaba vendiendo. Al final del día habían vendido más de la mitad de todo. Juntaron el dinero y Sara la miró. «¿Y ahora qué hacemos con esto?» «Volvemos el próximo sábado», respondió Elena decidida. Ya en casa contó el dinero sobre la mesa. No era una fortuna, pero era el primer paso y era suyo.
Sara la abrazó con fuerza. «Te dije que podías». Y aunque no lo dijo en voz alta, Elena por fin se lo creyó. El taller no empezó con un plan, nació por necesidad. Al principio Elena no le decía taller, para ella era solo una mesa en el patio, una aguja y retazos de tela. Pero después de ese sábado en el mercado, todo empezó a crecer. El lunes, una mujer fue a buscar a la señora que hacía bolsitas. Elena salió confundida y le mostró lo que le quedaba. La mujer compró 2 y se fue feliz. Luego llegaron más personas. Para el mediodía ya no tenían nada. Esa noche cosió sin descanso. Sara la ayudaba con la lámpara y el agua. No ocupaban hablar. El sonido de la aguja lo decía todo. Una vecina llegó con una bolsa grande. «Me dijeron que usted arregla ropa y hace cosas nuevas». Elena asintió. «Quiero 10 bolsitas iguales para un bautizo». Elena se puso nerviosa. 10 bolsitas significaban mucho más trabajo y responsabilidad, pero aceptó. Esa tarde la tía Rosa le dijo: «Esto ya no es un favor, mija, esto es un trabajo serio». Con lo que ganó en el mercado, Elena compró una máquina de coser usada. Era ruidosa, pero funcionaba. Cuando la prendió y pisó el pedal, el sonido llenó el patio. Era su declaración de que estaba de vuelta. Acomodó hilos en la pared, separó telas por colores y le asignó un lugar a Sara para que ayudara. Todo tenía un nuevo orden. Los pedidos crecieron por las recomendaciones, fundas, delantales, arreglos urgentes. Elena anotaba todo en su cuaderno, fecha, nombre y pedido. Sara se volvió su mano derecha, cortaba, planchaba y empaquetaba. Ya no solo ayudaba, era parte del negocio. Una mañana, Elena salió al patio y se quedó helada. Afuera de la reja había personas esperando. Eran 5 personas haciendo fila. «¿Vienen por?», preguntó Elena. «Venimos a encargar», respondieron al mismo tiempo. El corazón le dio un vuelco, no por miedo, sino por el compromiso. Atendió a una por una, tomó medidas y dio fechas de entrega. Algunas aceptaron esperar y otras hasta pagaron por adelantado. Al mediodía la fila seguía ahí. La tía Rosa la miraba sorprendida. «Nunca vi algo así en este patio, ni cuando vendían tamales». Elena seguía cosiendo. Terminó el día cansadísima. Le dolían las manos y la espalda, pero al ver tantos pedidos, entendió que ya no podía sola. Esta vez las cosas serían diferentes. Le pidió ayuda a una vecina que sabía coser y luego a otra. Les ofreció trabajo digno y la oportunidad de aprender. El patio se llenó de vida. 3 máquinas y 4 mujeres trabajando entre telas. Había risas y mucha concentración. Sara levantó la vista del cuaderno. «Mamá, hoy hubo más gente que ayer». Elena suspiró viendo su taller improvisado y a las mujeres trabajando. Por primera vez en su vida, no tuvo miedo de crecer. Tuvo miedo de quedarse estancada. Y eso lo cambió todo. Rubén se quedó solo. Al principio no le importó. Llegaba del trabajo y dejaba las botas en la entrada. Comía lo que fuera y nadie lo esperaba ni le preguntaba nada. Para él eso estaba bien. Los primeros días durmió en el sillón porque el silencio del cuarto lo ponía nervioso. Prendía la tele solo para oír ruido. La ropa sucia se amontonó, el baño era un desastre y el refrigerador estaba vacío. Pero él seguía actuando como si nada, pensando que Elena iba a volver, como siempre lo hacía. Pero pasaron las semanas y nadie regresó. Un martes en la fábrica, su jefe lo llamó. Don Armando lo esperaba en la oficina con papeles en el escritorio. «Rubén, siéntate», dijo. A Rubén no le gustó el tono. «¿Qué pasa?». Don Armando suspiró. «Habrá recortes. Cerramos un turno y tú estás en la lista». Rubén se molestó. «Llevo más de 20 años aquí». «Lo sé, pero la antigüedad ya no basta. Las reglas cambiaron». «¿Y ahora qué hago?». «Lo siento, no hay lugar para ti». No hubo más que decir. Firmó sus papeles y se llevó sus cosas en una caja de cartón. Salió de la fábrica derrotado. Al llegar a casa dejó la caja en el piso y se quedó viendo la pared. El reloj de la casa se había quedado sin pilas hacía días y nunca las cambió. Abrió una cerveza tras otra. Tenía hambre, pero no le importó. Los días siguientes fueron un desastre. Dormía mal, se levantaba tarde y caminaba por la casa sin saber qué hacer.
A veces gritaba solo como si Elena estuviera ahí. Los vecinos empezaron a hablar de él. Unos le tenían lástima y otros desprecio. Nadie se le acercaba. Una tarde, Rubén vio algo por la ventana que lo dejó frío. Sara caminaba por la banqueta con una bolsa de telas. Iba acompañada y se estaba riendo. Rubén quiso ir a la puerta, pero se detuvo. Sara lo vio un segundo. No lo saludó ni hizo nada, solo siguió su camino. Rubén cerró la cortina rápido. Le dolía el pecho, pero no de coraje, sino de algo más profundo. Esa noche no cenó. Cuando abrió su cartera solo tenía 3 monedas. Buscó en los cajones y nada. No tenía saldo ni gas. Fue a la fábrica a pedir trabajo otra vez. Don Armando le repitió: «No hay nada, Rubén. Ya no eres prioridad. Hay gente más joven y barata». Rubén insistió: «Dame una oportunidad». «No puedo». Salió de ahí con la frente marchita. Fue al bar a tomar solo, pero nadie le hacía plática. Al volver a su casa oscura y vacía, abrió un cajón y encontró un dibujo de cuando Sara era niña. Un sol, una casa y 3 personas de la mano. Abajo decía: «Papá». Se quedó viéndolo mucho tiempo. No gritó, solo suspiró profundo. Por fin entendió que todo lo que tenía lo había perdido por su propia culpa. Era sábado y el sol estaba muy fuerte. Elena acomodaba delantales en su taller. Tenía mucho trabajo, pero sentía algo raro en el pecho, como si algo fuera a pasar. Sara llegó del mercado con limones y dijo que había poca gente por el calor. Elena sintió, pero no dejaba de ver hacia la calle. De pronto, alguien tocó la reja. Elena fue a ver y se quedó fría. Era Rubén. Tenía el pelo despeinado y la camisa arrugada y manchada. Traía sandalias y un sobre en la mano. «¿Puedo pasar?», preguntó sin verla a los ojos. Elena no dijo nada al principio, pero luego le abrió. Rubén entró con cuidado a un lugar que ya no sentía suyo. Sara lo vio y se quedó quieta en la cocina, sin decir nada. Rubén pasó saliva. «No vengo a molestar, solo quería decir unas cosas». Elena lo miró sin enojo, pero tampoco con cariño. «Di lo que tengas que decir». Rubén sacó unos recibos y cuentas pagadas del sobre, junto con un billete de 100. «Vendí la tele y la licuadora. Quiero darte esto. No es todo lo que debo, pero es un comienzo». Elena no agarró el sobre. «Rubén, eso no arregla las cosas». «Lo sé», dijo él cabizbajo. «Pero vine a dar la cara». Sara escuchaba todo. Rubén siguió. «Cuando se fueron pensé que iban a volver pronto, pero entendí que nadie regresa a donde lo hacen sentir invisible». Elena le pidió que se sentara. Rubén se veía derrotado. «¿Sabes por qué me dolió más tu silencio que tus gritos?», le dijo ella. «Porque para ti yo no valía ni una discusión. Solo era una sombra que cocinaba y obedecía». Rubén asintió llorando. «Hoy perdí todo y me lo gané por no valorar nada». Hubo un silencio largo mientras Sara les llevaba agua con limón. «No vengo a pedir que me dejes volver», dijo Rubén. «Solo quería que me miraras a los ojos por última vez». Elena lo miró, pero ya era una mujer diferente, una mujer segura y fuerte. «¿Sabes qué me dolió más? Que cuando más te necesitamos te escondiste en tu orgullo, y ahora vienes con esto». «Es tarde, Rubén, pero gracias por decirlo». Él se levantó, dejó el sobre y vio a Sara. «Estás hermosa», le dijo apenas se escuchó. Sara no le contestó, se quedó viendo a la mesa. Rubén se fue por donde vino. Nadie lo detuvo ni lo insultó, pero tampoco lo abrazaron. Esa fue su despedida y su derrota. Pasaron las semanas y Rubén no volvió. Elena cerró esa puerta para siempre y se enfocó en su taller. Ya no miraba hacia atrás. El negocio creció y ahora hacían carteras y estuches. Elena era muy exigente con la calidad. Era su forma de respetar su trabajo. Se unieron 3 mujeres más al taller, cada una con sus propios dolores. Elena no preguntaba, solo les daba trabajo y confianza. Un lunes, Sara le llevó una carta del colegio. Era una invitación para dar una plática e inspirar a otras personas con su historia. Elena tuvo nervios, pero aceptó.
Días después les habló a otras madres en la biblioteca. No usó palabras rebusadas, solo contó lo que vivió y cómo un día decidió que ya no más. Les habló del miedo, de su hija y de cómo se reencontró entre costuras. Al final, muchas mujeres se le acercaron para agradecerle. Una le dijo: «No sé cómo empezar, pero ahora sé que sí se puede». Esa noche Elena escribió en su libreta: «Completé». Era el cierre de un ciclo. Rubén vivía solo en otro barrio y nadie supo mucho de él. Sara lo recordaba sin odio, solo como alguien que perdió todo por no saber valorar. Un domingo, Elena y Sara descansaban en el patio. «¿Crees que algún día olvidaré todo esto?», preguntó Sara. Elena sonrió. «No, pero lo vas a recordar con fuerza, porque no saliste rota, saliste viva». Sara asintió. Se ve el taller, el patio y a esa mujer que ya no tiene miedo al espejo, enseñándole al mundo que no se necesita gritar para cambiar una herida, solo tomar la decisión. Y si esta historia te llegó al corazón, suscríbete, porque hay muchas más historias como esta.